Hola, ¿qué tal? Bueno, me da coraje porque siempre empiezo igual, no sé por qué, pero pongo la cámara y digo, uy, voy a decir una cosa. Y al final siempre empiezo, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy... No sé, me da coraje. Pero bueno, eh, el otro día, no me preguntéis por qué, pero estaba buscando cosas en internet y acabé en una página, creo que se llamaba Sincerely Spain, una cosa así, y acabé leyendo un artículo sobre el choque cultural que era para los extranjeros una cosa tan común y tan normal para nosotros los españoles como cambiar la bombona, ¿no? Pedir una bombona de butano y cambiarla porque aquí pues gas natural hay, pero tú sabes, tampoco es tan común, ¿no? Es más común lo de las bombonas de butano. Y claro, yo me leí ese artículo y después de leerme el artículo pues me puse a pensar, porque claro, yo he vivido en tres países, ¿no? He vivido en Inglaterra, he vivido en España y he vivido en Japón. Entonces, claro, yo de choque cultural sé un poquillo. y eso, y quería hablar de eso, del choque cultural y de cómo, después de leer el artículo, me puse a pensar y digo, hay cosas que, claro, yo como extranjero en otro país he vivido y he pensado, claro, obviamente es un choque cultural, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, viviendo en Inglaterra, el comer a las 12 de la tarde y cenar a las 6 de la noche, yo me acostumbré y yo lo hacía, pero era un choque cultural grande, porque claro, yo tenía amigos españoles que comían a la hora normal, a la hora normal, a la hora española, y seguían pues su horario de comida español. Yo en cambio me acostumbré al horario de allí y comía allí, pero claro, en cuanto que llegué a España me acostumbré al español y comía a la hora que como ahora normalmente. En Japón, por ejemplo, pues comía a la hora de España, aunque a veces pues sí comía un poco más temprano, depende del trabajo y eso. Y eso, entonces yo me puse a pensar y digo, qué difícil es vivir en otro país, ¿verdad? Y qué de cosas uno no se da cuenta de lo asimilado que lo tiene hasta que lo ve reflejado en otra persona, ¿no? O lo lee como en este caso. Eso, el caso de la bombona. Para mí es súper normal tener que llamar a la empresa y decir, mira, tráeme una bombona. O ir a una gasolinera y decir, mira, una bombona. Y tú llegas, pum, cambia la bombona, pa, le pones eso y ya está. Pero claro, tú lo piensas desde el punto de vista de una persona extranjera que vive aquí en España, dice, y que no haya hecho nunca, dice, qué obstáculo más grande, ¿no? Hay muchos choques culturales, en este caso, que supongo que se ven, ¿no? Durante mis vídeos estando allí en Japón y que habré comentado en algún momento o que a lo mejor hay algo que he dicho, buah, esto aquí en Japón es de así. Y lo comparo a lo mejor con algo en España, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahora de el hecho de que, por ejemplo, en España pues sea tan fácil quedar con una persona, ¿no? Y quedar sin organizarlo en realidad. Decir, por ejemplo, eso un fin de semana, el mismo viernes decir, oye, quedamos mañana o quedamos incluso esta tarde. Y que en España eso es muy común y en Japón es impensable, ¿sabes? Que tienes que organizarlo y, bueno, el mes que viene, venga, este día, no sé qué. Y, y eso es un choque cultural grande, tanto para una persona que está viviendo, por ejemplo, en Japón y que ve eso, que yo qué sé, está acostumbrado a otro estilo de quedar, tanto para, por ejemplo, yo qué sé, el japonés o el extranjero que viene a España, ¿no? Y a lo mejor está acostumbrado a otra cosa y llega aquí y los amigos españoles pues le dicen de quedar, yo qué sé, el día anterior. Ya he hablado también, relacionado con Japón, pues la cultura del shoganai, ¿no? Que esto es gracioso porque la página esta que he dicho antes de Sincerely Spain, ya me puse a mirar un poquillo porque digo, hostia, qué interesante, ¿no? Descubrir cosas, eso, que son comunes para ti, pero que son tan raras para otra gente, ¿no? Entonces leí un artículo que tenían sobre él, no pasa nada. Y claro, hablaban del artículo este del no pasa nada, en plan, bueno, no, porque los españoles son muy, eh, ¿cómo se diría? Laid back, que se dice en inglés, ¿no? Que son muy, bueno, muy tranquilos, que dicen, ah, no pasa nada. Y claro, criticaban el hecho de que, por ejemplo, cuando yo qué sé, estás en una terraza, ¿no? Tomando algo al sol y te dice,
Yo que sé, a lo mejor está viniendo gente y tienen que recoger la mesa y a lo mejor te dice la camarera, no pasa nada. Y claro, y pues al guiri en este caso, al extranjero, pues flipa, ¿no? En plan, "Oh, mira, no pasa nada, me puedo quedar aquí 10 minutitos más". Pero claro, lo comparaban con, por ejemplo, cuando necesitan unos papeles y el funcionario tarda, yo que sé, llevas 3 meses y el funcionario tarda un poco más y te dice, no pasa nada. En ese caso, claro, el extranjero dice, ¿cómo que no pasa nada? Pues sí que pasa, ¿no? Y, leyendo el artículo me recordó al shoganai, ¿no? Japonés. El hecho del shoganai del... Obviamente no es lo mismo, porque el no pasa nada es un poco, bueno, no importa, no pasa nada, ¿no? Tranquilo, ¿no? En plan, no importa. El shoganai japonés lo explico en el vídeo del feminismo, lo explico allí. Y el shoganai es eso, em, no hay nada que hacer. Y no es tanto una actitud de eso, de no pasa nada, es más una actitud de no pasa nada porque no tiene solución. Entonces una actitud más derrotista, ¿no? Diría yo. Y me hizo gracia leer el artículo porque digo, mira, parece que no. Y aunque sean términos y cosas diferentes, ¿no? Y actitudes diferentes, desde el punto de vista de fuera, existen estas actitudes, ¿no? Diferentes en países que tienen un poquito de relación, pero que denotan muy bien cómo actúa cada país, ¿no? Y dices tú, bueno, pues yo qué sé, el shogunai, por ejemplo, representa mucho a la sociedad japonesa. O el no pasa nada representa a la sociedad española. Claro, siempre desde una visión propia, ¿no? Este artículo de no pasa nada creo que lo escribían estadounidenses. El shogunai se puede ver desde una perspectiva de extranjeros en Japón. Cuando tú vives allí, tú te has criado allí, puedes que veas eso, ¿no? Y que lo entiendas. Pero no tienes por qué verlo, ¿no? Y entenderlo. Por ejemplo, eso, esta actitud de no pasa nada, pues a lo mejor yo no la podría, como español que siempre he vivido en España, vivido muchos años en España, no la podría yo a lo mejor detectar, ¿no? Podría decir, sí, los españoles somos más tranquilos, no pasa nada. O por ejemplo, yo siempre lo digo mucho de Cádiz, ¿no? No, es que los gaditanos tienen una forma de ser muy tranquila, más, bueno, relax, ¿no? Ya se arreglará, no sé qué. Em, y claro, esta actitud, por ejemplo, pues yo no, a lo mejor eso, si no hubiera leído el artículo este, pues no le pondría este nombre, ¿no? Y no podría clasificarla como a lo mejor lo clasifica un extranjero que vive en España. Y nada, eso, que pensando, digo, hostia, es súper interesante, ¿no? El hecho de eso. Es que, a ver cómo lo explico, es que me parece tan extraño. Ahora tengo un choque, ¿vale? De darme cuenta de cosas que viviendo en España no te das cuenta porque son normales y son un choque cultural para otra gente que viene extranjera. Entonces yo, por ejemplo, ahora, habiendo vivido en dos países diferentes, me doy cuenta de cosas y pienso cosas como si yo fuera un extranjero en España. A ver si me explico. Eh, por ejemplo, eh, lo, la accesibilidad de una persona extranjera en España, o lo accesible que es algo, lo fácil que es para una persona, por ejemplo, moverse por España, ¿no? O, por ejemplo, doy una vuelta por Cádiz, por la ciudad, y a lo mejor, yo qué sé, voy a un museo y pienso, que no sé, el de esto de la guía no está traducido, ¿no? El panfleto. O, o pienso, qué complicado es, no sé, acceder a el horario de autobuses para moverse por la provincia de Cádiz. Y lo pienso desde mi visión de una persona que ha vivido fuera, ¿no? Por ejemplo, si fuera en Japón, que yo soy una persona que se adapta súper fácil, tengo muchos recursos y cualquier problema que pueda tener el extranjero lo arreglo pronto y la verdad es que eso, no tengo problemas, pero conozco gente y he conocido gente que le cuesta más, ¿no? Y que siempre es mejor facilitar las cosas a la gente y no ponerlo difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, si lo difícil, entre comillas, que sería para un extranjero
la página de los autobuses, ¿no? De la provincia. Si yo lo traslado a, por ejemplo, yo viviendo en Japón y pensaba, uff, no vea yo si tuviera que encontrar esa página en japonés para poder moverme por allí, por Japón, ¿no? Que por ejemplo en Japón, pues el sistema de trenes, por lo menos en Tokio, ¿vale? Tokio, Chiba, Kanagawa, la región de Kanto, es muy fácil, es muy sencillo y no tiene pérdida alguna. Y es muy accesible, ¿no? Para mucha gente. Que después, por ejemplo, Japón tiene otros problemas de accesibilidad, ¿no? Y de cosas que dices tú, puedes ser un extranjero y te va a quedar un poco en bragas, ¿no? De decir, hostia, no sé qué hacer. Quería relacionar esto también con la vida en el Erasmus, ¿no? De cuando estuve en Inglaterra. Pero el único choque cultural que se me ha venido así a la cabeza ha sido el de la comida. Seguro que había varias cosas, no sé, allí beben muchísimo alcohol, pero más de lo que yo pensaba. y la cultura universitaria, por lo menos donde yo estaba, en la universidad que yo estaba, era una locura. Es que tengo muchas historias que me gustaría traer un vídeo contando historias de cuando estuve en la Erasmus y de lo locura que era de eso. Pero porque no sé, es tan raro. Eso al final sí es un choque cultural, ¿no? Porque aún a día de hoy lo pienso y digo, es súper extraño comparado con cómo es en España. Y esto también, pues lo quería relacionar, que al fin y al cabo muchas de las cosas que son choques culturales no son choques culturales como tal, creo. Son más cosas que tú no te esperas por los prejuicios que tienes y por cómo te han vendido a ti, por ejemplo, el país. Si por ejemplo te venden que X país, no sé, es muy abierto con la gente, ¿no? Y que la gente son muy, no sé, muy abierto a hablar contigo, no sé qué, y de repente llegas al país viviendo y te das cuenta de que la gente no habla contigo por la calle, lo que sea, pero al final es que todo eso son percepciones que es verdad que muchas veces se dan, son ciertas, ¿no? Pero muchas veces son percepciones que no corresponde a, obviamente, a la sociedad completa, ¿no? Al final esos son prejuicios y cosas que dices tú, pues a lo mejor en tu caso, pues sí ha sido tu experiencia eso que me estás contando a mí, pero a lo mejor el caso de otra persona no es así. Al final, eso son experiencias propias que la gente lo extrapola pues más general y que no se da. Por ejemplo, yo soy una persona que vivía en un pueblo, pues a lo mejor dice eso, dice, la gente es súper amable, ¿no? Te hablan siempre en la calle y a lo mejor tú vas a una gran ciudad y no ves eso. Eh, no sé, estoy aquí rambling un poco, como aquí soltando cosas, como Ter, de cosas que voy pensando, como los vídeos que hace Ter. Pero eso, no sé, ya os digo, me leí el artículo del choque cultural ese de extranjeros en España y ya me puse a pensar, a darle vuelta y digo, hostia, pues es interesante el tema y mola, la verdad. Y pensad vosotros y vosotras vez que choque cultural habéis tenido si habéis vivido en el extranjero o si habéis visitado. Es verdad que cuando visitas de turismo, si es poco tiempo, no se nota mucho estas cosas. Cuando ya vives un año, varios meses, ya te das cuenta de estas cosas. Para el turismo se nota menos. Pero bueno, eso, no sé, comentarme o cosas que pensar, hacer este ejercicio, ¿vale? Pensar algo que para vosotros sea súper común y súper normal, que hayáis normalizado porque lo habéis hecho toda la vida, pero que si fuera un extranjero sería diferente y el extranjero lo vería como raro. No sé, por ejemplo, el saludarse con dos besos, como hacemos nosotros. A lo mejor en otro país se ve súper extraño saludarse con dos besos. Por ejemplo, en Japón saludarse con dos besos es en plan, quiere lío, ¿sabes? Quiere rollo. No sé, comentarme qué os parece. Un tema guay y muy interesante. Al final yo todo esto relacionado con los viajes, el turismo, no sé, la sociedad extranjera y la vida en países extranjeros a mí me gusta mucho. Me voy ya, ¿vale? Me callo ya porque llevo ya 15 minutacos, creo, hablando y tampoco he dicho mucho, creo. No, sí, algo interesante he dicho. Nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Nos vemos el martes. Y estaba pensando a ver qué vídeo voy a subir el martes, no estoy seguro. Pero bueno, mañana vídeo de Yakuza Like a Dragon, ¿vale? Seguimos. Y
Y nada, que eso, que le deis a me gusta, darle a suscribir, darle a la campanita para saber cuando subo vídeos, que os hagáis mecenas en Patreon, que muchas gracias a mis mecenas, y que muchas gracias a toda la gente que se suscribe, que bueno, que ya nos queda poco para 500. ¿Vale? Nos vemos. Bye bye. Por cierto, ahora que todo el mundo se ha ido ya, una cosa que odio de grabar en verano es tener que ponerme camiseta, porque no vea la que lo que hace, estoy sudando la gota gorda, pero me tengo que poner camiseta porque no puedo aquí salir sin camiseta, medio desnudo, porque os vais a enamorar. Lo siento, es que no puedo. Si pudiera lo haría, pero no puedo. Nos vemos.